Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Cablevisión Resistencia, ahora en Canal 7, con la reestructuración de la grilla en la programación de los diferentes canales. Como siempre, los viernes a partir de las 22 y la reiteración, la repetición de los domingos, desde las 15:30, plena siesta del Chaco, ahora ya con estas temperaturas un tanto más amigables, ideales para poder sentarse a mirar Sin Retórica en esta nueva, en este nuevo ciclo que afortunadamente tenemos la suerte de compartir con ustedes. Rápidamente vamos a el contenido de nuestro programa de hoy. El plato fuerte está dado por la presencia en nuestros estudios de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, la doctora Iride Isabel Grillo, con quien tendremos la posibilidad de compartir sus vivencias, su punto de vista, su opinión acerca de diferentes aspectos de la justicia y no estarán ajenos en la charla, obviamente, aquellos temas que en las últimas horas fueron tan controvertidos en la República Argentina, como el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el 2x1 que levantó polvareda, y vaya si lo hizo, en todo el país, con el recrudecimiento de un tema que desde 1976 en adelante, en su última parte podríamos decirlo, tiene tanta vigencia como pasiones ha desatado y sigue desatando en la República Argentina. Le preguntaremos a la doctora Grillo su parecer. ¿Cree que es posible algún aditamento de neto corte, podríamos decir, político, no solamente en el contenido del fallo, sino en el momento en que se lo dio a conocer en la Argentina? Ocasión también, a pocas horas, de que el episcopado de la Iglesia de nuestro país llamara a una reconciliación nacional, convocando al diálogo de todas las partes. Y obviamente que estamos hablando de lo ocurrido a partir de lo actuado por el Estado Nacional durante la dictadura desde 1976 en nuestro país. Tema que dio muchísimo que hablar y seguramente continuará haciéndolo durante bastante tiempo todavía. Además, le preguntaremos a la doctora Grillo diferentes aspectos que hacen a el servicio de justicia aquí en la provincia del Chaco. Y también estaremos enlazándolo con un material de Mempo Giardinelli a través del Manifiesto Argentino, y que diera a conocer en la carpa itinerante de los docentes que está funcionando en la ciudad de Buenos Aires. Todos esos temas, más en el final del programa, y ojalá que tengamos tiempo para ello, con imágenes obtenidas en el momento de la largada de lanchas del último torneo nacional de pesca del Surubí, que se realizó en la última semana del mes de abril en Goya Corrientes. Ojalá que tengamos tiempo para todo ello. Vamos ahora y le proponemos a recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes.
Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis para terminar el día bien informado, con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias por Somos Resistencia. Segundo bloque de Sin Retórica, aquí en Canal 7, ahora de Cablevisión, en la nueva reestructuración de la grilla de programación. Los viernes a partir de las 22 y la reiteración de los domingos a partir de las 15:30. Y les decíamos en el cierre de la apertura, en la presentación de contenidos de Sin Retórica de hoy, que tenemos un material que el Manifiesto Argentino, que recordemos es una agrupación de intelectuales y artistas argentinos, dio a conocer a través de Mempo Giardinelli en la carpa itinerante de los docentes que está funcionando en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del conflicto que mantiene con el gobierno nacional. En ese lugar, Mempo Giardinelli habló de una propuesta que a través del manifiesto está realizando toda la ciudadanía como para ponerlo en agenda y a partir de ahí poder desarrollarlo. Y se trata nada más ni nada menos que una propuesta para la reforma de la Constitución Nacional. Tema que obviamente estaremos preguntándole a la doctora Iride Isabel Grillo en el próximo bloque aquí en nuestro programa, ¿qué le parece una iniciativa de esta naturaleza? Pero escuchemos los fundamentos de Mempo Giardinelli en Buenos Aires, porque dice que la actual Constitución, la que está en vigencia en nuestro país, que tuvo la reforma de 1994, tiene un antecedente que no la hace legítima, para hablarlo y decirlo en términos claros, y que es que la de 1949, la sancionada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, con la totalidad de los diputados y senadores de aquel momento lo hicieron en el Congreso Nacional, fue derogada por una proclama en 1956 del dictador Pedro Eugenio Aramburu, obviamente después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, y que nunca más fue tratada en las diferentes oportunidades en las que la Constitución de la Nación Argentina pudo ser revisada, ni aún en 1994. Y eso, dice Giardinelli, le da ilegitimidad a la que hoy está en vigencia en nuestro país. Escuchémoslo. Uno puede decir, entonces, la Argentina es un país constitucionalmente irregular, lo cual, paradójicamente, pensamos en el Manifiesto Argentino, nos habilita un reclamo de una nueva y profunda reforma constitucional surgida de la voluntad popular y que no tenga que depender de los clásicos requisitos de las viejas constituciones que se encargan de que sea prácticamente imposible su reforma. Una reforma en esos términos tiene que ser decidida por la Asamblea Legislativa, tiene que marcar qué se cambia y qué no se cambia, se determina exactamente qué palabra, qué artículo y qué no se va a tocar. Y nosotros decimos, ¿saben qué? El pueblo argentino necesita, por su historia, por su realidad, por su cotidianidad, empezar a pensar una constitución
no que acabe con el sistema representativo, pero que habilite el sistema participativo. Somos los únicos que nos estamos planteando. Afortunadamente hay un equipo de juristas muy importante que tiene la Argentina, el Instituto Arturo Sampay. Es hora de que una Constitución Nacional en la Argentina diga, por ejemplo, entre sus primeros artículos, que la educación, la salud y la previsión social son funciones del Estado y que son indelegables, innegociables e irrenunciables. Nosotros sostenemos que una nueva Constitución tiene que asentar el principio de que el patrimonio territorial de los argentinos es de la nación y no de cada provincia, como es ahora. Y que esto abarca no solo el territorio en superficie, sino también el subsuelo. Porque hoy ningún porteño, ningún chaqueño, ningún correntino puede ni siquiera opinar respecto de lo que haga el gobernador de San Juan con la minera que le puso unos mangos atrás. Un tema y una iniciativa que seguramente dividirá aguas en lo político, pero también en lo institucional en nuestro país de crecer la iniciativa, ¿no? De tomar fuerza. Otro aspecto que tal vez sea el más discutido en la posibilidad de reforma o en la propuesta de reforma hecha por Mempo Giardinelli, que recordemos es la voz del manifiesto argentino, es aquella que consideran su objetivo de máxima. Escuchemos cuál es. Que es una modificación absoluta del sistema de justicia. Nosotros decimos que una nueva constitución es el único camino para cambiar la justicia en la Argentina. Partimos de la base de que la justicia en la Argentina no tiene remedio, no tiene solución. No hay arreglo posible. Entonces nosotros decimos, si esto es así solamente a través de una vía constitucional, va a ser posible crear una nueva administración de justicia. Y no como poder, sino como servicio. Nuevo sistema judicial, nuevo servicio judicial. Nosotros respondemos muchos juristas que dicen, no, pero es imposible, no, pero ¿cómo? Pero no vas a poder porque hay que empezar de nuevo. Hay que declarar en comisión a toda la justicia, en todos los fueros, en todo el país. Se puede hacer un paréntesis de 3 a 6 meses en todo lo que se está tramitando judicialmente y crear un nuevo sistema con una nueva judicatura donde los 7, 8 o 10.000 jueces y fiscales que tiene nuestra república sean tales a partir de concursos, de antecedentes y oposición fiscalizados por importantes juristas internacionales. Hay un gran sistema jurídico internacional que perfectamente puede asistir. Esos tienen que ser los tribunales que por antecedentes y por oposición establezcan una nueva judicatura en la Argentina. Y a partir de ahí, si la justicia queda como un sistema de servicio a la sociedad, pensamos que es el mejor camino posible. Obviamente material que tenemos casi en exclusividad aquí en Sin Retórica y que queremos y quisimos ponerlo a su consideración porque creemos que aborda un tema que tal vez tenga la posibilidad de crecimiento, de ir enraizándose en la sociedad. Temas estos de la posibilidad de la reforma, de la propuesta, que hablaremos en el próximo bloque con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, la doctora Iride Isabel Grillo, quien ya está aquí con nosotros en los estudios. Un corte y comenzaremos la charla con la doctora Grillo. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp.
tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis para terminar el día bien informado, con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias por Somos Resistencia. Y estamos aquí en Sin Retórica y como les anunciábamos en los bloques anteriores, hoy la presencia de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, la doctora Iride Isabel Grillo, a quien primero le agradecemos la gentileza de estar con nosotros, doctora. ¿Cómo le va? Yo la agradecida, Gracias por esta oportunidad. Estuvimos hace varios años es cierto. Estaba en otro lugar compartiendo un momento muy enriquecedor para mí. Y además el agradecimiento es doble porque no es de mucho aparecer en los medios, doctora. No mucho, un poquito, porque debemos estar presentes. Claro, sí, es útil, ¿no? El Poder Judicial debe informar y además tiene el derecho de informar y de que se sepa de qué se trata, pero sin excesos, con prudencia. Como siempre, ¿no? Todo exceso lleva algún tipo de inconveniente siempre. Así es. Y además también en estos días con la inauguración de una infraestructura edilicia que era vital, o es vital, ¿no? Sí, así es. Oficinas que ya estaban funcionando en distintos lugares, más que oficinas, instituciones realmente emblemáticas dentro del Poder Judicial y particularmente el Poder Judicial del Chaco. Hoy justamente estamos todavía con una gran emoción, una perturbación del espíritu que nos ha llenado de energía y de ganas de seguir trabajando, más allá de todas las falencias, debilidades que debemos mejorar. Una nueva Casa de la Justicia, eso es importante. Y que decía cuatro instituciones emblemáticas que están vinculadas al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Centro de Mediación y a la Oficina de Gestión de Calidad. Porque eso le da calidad a la forma de trabajar, ¿no? A la calidad, la estructura de trabajo que debe tener un empleado, ¿no? Así es. Creo que es un paso que hemos dado en calidad institucional, en fortalecimiento de la República Democrática, del Estado constitucional de derecho, como siempre digo, en su tránsito a ese estado de justicia que todos anhelamos y que necesitamos. Es una necesidad vital y un reclamo vigoroso en todos los ámbitos del planeta, particularmente en lo que a nosotros nos corresponde. Doctora, hay muchísimos temas para conversar. Vamos a tratar de poder hacerlo por lo menos con los que nosotros consideramos centrales. ¿Hay alguna forma en que el ciudadano, el que nos está viendo, el que nos está mirando, pueda ayudar a que no aumente la judicialización de los temas que diariamente les toca vivir? Sin duda. ¿Pero cómo se hace? Concretamente, la participación ciudadana en cualquier ámbito de la vida institucional de una sociedad es vital. Es vital, pero hay que decirlo así, no de manera discursiva, no hay que decirlo con convicción. Y en primer lugar, para sostener esto debemos sentirnos cada ciudadano y cada ciudadana verdaderamente soberanos en una democracia, con derechos, con deberes y con responsabilidades. Y desde el lugar en que nos toca estar dentro de esa vida social y particularmente con mayor grado de responsabilidad si ocupamos cargos públicos y con mayor grado de responsabilidad si
integramos las cabezas de esas instituciones o ámbitos del ejercicio constitucional del poder. Pero no hay duda que en el estado de situación, y esto creo que es un dato sociológico en todo el planeta, ya no digo todo el mundo, pero en todo el planeta, sin una participación activa de la ciudadanía, la legitimidad, que a lo mejor se la tiene desde el ejercicio, se debilita. Y la legitimidad como ley sociológica que se traduce en parte de dos presupuestos, la verdad y la justicia. Cuando hablamos de justicia no hablamos solo del Poder Judicial. La justicia como un valor y como una realidad y como una necesidad de todos los tiempos, más allá de las distintas modalidades y las distintas organizaciones sociales. A partir de la verdad y de la justicia podemos hablar del consenso o los necesarios consensos como unidad coherente de una sociedad, más allá de las legítimas diferencias, que siempre nos enriquecen, que lejos de dividirnos, nos deben igualar. ¿Ese contrato social está vigente? Sin duda, es el contrato social de todos los tiempos, porque tiene que ver con la condición humana. Hoy se ve un tanto debilitado, se ve fisurado. ¿Cómo lo ve usted? A ver, creo que frente a esa mirada que es legítima, que usted expresa y que puede aparecer, no digo superficialmente, pero prima facie puede aparecer como que es así. Creo que hay, en cambio, si lo examinamos estructuralmente, creo que hay una necesidad de creer, una exigencia por parte de la ciudadanía que nos reclama legítimamente que las autoridades públicas, cualquiera sea el cargo de que se trate, y no solo las autoridades públicas, la dirigencia social responsable en todos los ámbitos, dé las respuestas, que escuche, esa escucha atenta a la ciudadanía de qué es lo que espera el ciudadano y la ciudadana de nosotros hoy. Porque al parecer esa oreja puesta en la gente aparece solamente en determinados ciclos que son cercanos a las elecciones. Ahí está el error. A ver, revalorizar la importancia vital que tienen en la vida de las sociedades democráticas. Tanto nos cuesta instalar y fortalecer la democracia como forma de vida. Reinstalar la legitimidad y la importancia vital, decía hoy, que tienen las elecciones. Saber nosotros que cada 2 años en el ámbito municipal, provincial y nacional tenemos la oportunidad, como hoy decía, como ciudadana o como ciudadano responsable y soberano de expresarnos. Además, entenderlo también más que como una obligación, como un derecho. Como un derecho. Es un derecho, es un deber y es una responsabilidad. Y ese discurso que está instalado, y en este sentido hay sí una presión social muy fuerte, desde distintos ámbitos e intereses que pugnan en el sentido de que haya un debilitamiento, un quiebre, una pérdida de legitimidad en cuanto al valor que tienen las elecciones. Esto no debe ser así. Qué importante que cada 2 años la ciudadanía, así como allá en el 83, que nosotros vivíamos, claro, sí, tan jóvenes, esperando la posibilidad de expresarnos. ¿Y qué pasó con esa? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué nos pasó como sociedad para que ahora pueda existir esta corriente, que hay que verla y que está instalada en el sentido de desvalorizar estos mecanismos legítimos que debemos defender, y superando las cuestiones coyunturales en este sentido, y superando a veces esa falta de credibilidad que sí existe, pero puede existir vinculada a determinados ámbitos de ejercicio del poder, o determinados que pueden estar visualizados en determinados funcionarios, ¿no? O determinados magistrados, pero la ciudadanía necesita creer. Eso hacia la esencia nuestra. Entonces es
Y para eso necesita participar a través de las distintas herramientas que el sistema cultural nos da. Este momento de la República Argentina tal vez aparezca como hacia desde el 83, la fecha bisagra que usted puso, sí, como un lugar en el que las pasiones priman más que las razones, muchas veces, ¿no? Y desde el punto de vista de la justicia específicamente, ¿cómo ve usted el rol que tiene, no solamente aquí en la provincia del Chaco, sino también en la nación, sobre todo cuando aparecen el fallo del 2x1 en estos momentos tan en boga, ¿no? Así es. ¿Tiene alguna connotación política en líneas generales, no? Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí, por lo menos así lo interpreto. ¿Usted cómo lo ve a ese fallo? La política es parte de la vida humana, es parte, por ende, de la vida social. Porque ¿qué es la política? Es el bien común, es la participación, es eso. Debería ser por lo menos, ¿no? Es que eso es, pero después vienen las conductas desviadas, conductas que debemos corregir. Y los mecanismos están. Argentina va a la vanguardia en materia de derechos humanos. Nuestra provincia en este punto hay que destacar que es pionera en tantas instituciones. Pero fíjese, doctora, que sí, el tema de los derechos humanos, con este fallo del 2x1, ahora desde sectores que son partícipes plenos de la situación, dicen, están atentando contra los derechos humanos. Activamente debemos defender los derechos humanos, hasta con la propia vida, con prudencia, sintiendo que si no defendemos los derechos humanos, reitero, desde el lugar en que nos toque, sí, ejerciendo la libertad de expresión, reuniéndonos, expresándonos a través de todos los medios, el derecho a la comunicación, el acceso a la información como derecho humano y visibilizar cuestiones que antes y no tenían posibilidad de saberse o de extenderse. Ahora el poder de las redes, por ejemplo. Perdón, sí, este 2x1, sí, ¿qué significación tiene para usted? Tiene una significación política muy importante. Yo quiero señalar, y hoy se lo dije, yo no tuve la oportunidad todavía, porque fue muy reciente, de imprimir el fallo. ¿Usted no lo leyó? No lo leí en su totalidad. Lo que leí es lo que a lo mejor podemos tener acceso a través de los distintos medios. Tuve conocimiento a través del Centro de Información de la Corte Suprema. Y accedía y tomé, y empezaron las distintas interpretaciones. Lo que yo debo hacer, como especialmente mi rol de constitucionalista y de abogada, es leer y analizar el fallo. Es un fallo que se ha dictado por la Corte Suprema con votos en disidencia, 3-2. 3-2, ¿no? 3-2. Entonces, un fallo relevante que viene en un momento muy especial de nuestra Argentina y debo leer el fallo, debo analizarlo, porque soy constitucionalista, entonces yo no puedo decir, no, tengo que leer el fallo, lo voy a hacer, ya lo tengo impreso para leerlo, hoy no pude hacerlo. Porque usted dice, por ejemplo, en un momento especial, que se da, especialísimo diríamos, ¿no? Porque se da a días del 40 aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Así es. Y a 48 horas que el Episcopado Argentino llama una reconciliación. Es sugestivo, ¿no? Bueno, cada magistrado, cada juez, ya sea desde la Corte Suprema, desde un juzgado de faltas, de paz, que está haciendo justicia con tanto esfuerzo en un lugar quizá olvidado de la provincia o del país. Somos jueces todos somos jueces, no hay jueces superiores, inferiores, hablamos de por ejemplo en este caso, de una Corte Suprema de Justicia de la Nación. La propia Constitución nos dice hay tribunales inferiores, me gusta decir el resto del Poder Judicial, pero la Constitución así lo ha establecido. Podemos hablar de un superior tribunal de justicia y de los demás tribunales organizados de acuerdo a la Constitución y la ley. Y con prudencia, entonces, yo debo decir que todo magistrado debe medir con prudencia, con coraje, con responsabilidad,
las consecuencias, como él le decía, las consecuencias políticas, económicas, filosóficas, sociológicas del pronunciamiento que emite, del pronunciamiento que hace para definir un conflicto o dar respuesta a una situación de incertidumbre. La Corte Suprema seguramente, y esto se irá seguramente también se irá difundiendo después, y seguramente los jueces de la Corte sobre esto se va a seguir hablando, se va a seguir debatiendo, y más adelante quizás podamos tener acceso incluso por parte de los propios jueces que se pronunciaron respecto de estas cuestiones que yo les señalo. Y a las que me quiero referir con prudencia, porque quiero hacer la lectura y el análisis del fallo para después, si es posible, emitir una opinión o una interpretación respecto del mismo. Como ciudadana abocada al derecho como profesión de vida, y tal vez como forma de vida. Así es, una forma de vida. Una forma de vida. Desde el vientre materno. Ajá. Así. Este tema de la posibilidad de una reconciliación en la Argentina con esta situación, ¿por dónde usted cree que estaría la salida, si es que hay alguna? Sin verdad y sin justicia no es posible una reconciliación, salvo cuando en determinadas situaciones se hace un esfuerzo infrahumano entre dos partes o dos personas o dos grupos que están en conflicto. Que no parecería ser este caso. No parecería ser este caso. Verdad y justicia. La paz individual y la paz social y colectiva que debemos cuidar tanto como ese don, que así como el conflicto es parte de la naturaleza humana y social, la paz debe ser un logro, una respuesta, una sanación. Pero esa paz, esa liberación, creo que solo se instala con verdad y justicia. Cuando en cualquier relación humana, y esto lo trasladamos a los distintos ámbitos, si no podemos confiar en el otro o en la otra, aunque yo no coincida con esa manera de pensar, de sentir, de actuar, pero yo puedo tener la confianza, aunque pienso diferente, y quizá, y no quizá, seguramente así es mejor si pensamos diferente, pero es que esto no melle la confianza en las instituciones, la credibilidad tan necesaria para que una sociedad trascienda y para lograr esa ansiada unidad nacional que es un mandato preambular y que tanto nos cuesta a veces a los argentinos. Unidad que no significa homogeneidad en el pensamiento, ¿no? No, para nada, absolutamente. La unidad se construye cada día a partir de las legítimas diferencias. Hoy lo dije varias veces porque me gusta remarcarlo. A partir de la igualdad, y no puede haber una igualdad, debemos hablar de una igualdad entre iguales, facilitando y garantizando la posibilidad de acceso a esas igualdades. Pero desde las legítimas diferencias, hoy no se puede hablar de igualdad a partir de un igualitarismo o desde una concepción de igualdad formal, ¿no? Porque esto no nos sirve. Claro, porque eso tal vez pueda de alguna manera articularse con otro concepto que hoy prima en la Argentina, que es el de la grieta, la famosa grieta, ¿no? Tal vez esa grieta figurada o esa figura de grieta no sea tan mala en los aspectos de pensamiento, sino en la grieta social que podría darse, ¿no? En las acciones, por eso el rol que hoy nos compete a las autoridades constituidas, a todas, que no se agotan en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que son las básicas instituciones del sistema republicano de gobierno que es el nuestro, pero por eso hoy decía, en todos los ámbitos en que se ejerce esa responsabilidad social, porque se ejerce un espacio de poder, el rol debe ser de pacificar con honestidad, acercándonos, escuchando, poniendo la cara,
reconociendo nuestras falencias y revisando nuestras actitudes, pero que esto no sea un discurso. Claro. Porque ahí viene la mentira cuando instalo el discurso y después en los hechos esto no es. Pero lo que pasa es que el discurso, la lengua, el lenguaje y el habla tienen la capacidad de mentir. Así es. Como uno de esos elementos constitutivos, ¿no? Así es. Doctora, con el tema de la justicia y en términos generales también, sabiendo que es poco el tiempo que tenemos, los decretos de necesidad y urgencia, el dictado de los decretos, ¿no? ¿De alguna manera deslegitima a la justicia? Los decretos de necesidad y urgencia a partir de la reforma del 94 tienen rango constitucional, ¿no? Están previstos en la Constitución. Y acotados. Muy acotados. Deben ser ejercidos dentro de las pautas excepcionales que marca el sistema constitucional. Ya existían dentro de la praxis constitucional y habían sido legitimados también por la jurisprudencia, por la doctrina, por vías legales y vías de hecho. Tengo que decir como constitucionalista que aunque estén previstos en la Constitución, tienen rango constitucional con esas pautas que no siempre cumplimos. No soy partidaria como constitucionalista y en esto disiento de los constituyentes del 94, decidieron hacerlo así, está en la Constitución, pero como constitucionalista no soy partidaria de la existencia de estos decretos. Es como si existiera una rendija, por utilizar un término, en el cual el Ejecutivo puede avanzar sobre el Legislativo, ¿no? Y desnaturalizar y transformar en normal algo que debiera ser excepcional o no debiera ser. ¿Cuál es el remedio para eso, doctor? ¿Hay algún remedio? Sí, más legislación. Que el Poder Legislativo ejerza su tercio de poder estatal, porque en algún momento se fueron legitimando y vinculados, por supuesto, a los largos periodos de interrupción de los gobiernos constitucionales, los golpes de Estado y toda esa historia que debe ser parte siempre de nuestra memoria, la dictadura cívico-militar. ¿Para qué? Para no repetir la historia. Pero también estos decretos fueron dictados sin rango constitucional por gobiernos constitucionales y luego ya con la legitimación constitucional desvirtuándolos, cuando en realidad la potestad de legislar es de nuestros representantes, son representantes de la soberanía del pueblo que están en el poder legislativo. O sea, ¿usted cree que hace más legislación para encontrar una salida a esto? El problema, o uno de los problemas de los argentinos, de nuestra Argentina, está vinculado a las deficiencias que tenemos respecto de nuestras conductas disvaliosas en punto al cumplimiento de las leyes. Usted sabe, doctora, que... Estoy convencida. El Manifiesto Argentino, que es uno de las iniciativas ahora reflotada de Mempo Giardinelli, que fue discontinuado en el 2003, ¿no? Y ahora retomó, de acuerdo con la forma de ver que tiene Mempo Giardinelli, propuso hace pocos días en la carpa itinerante de los docentes en Buenos Aires de una posibilidad de reforma constitucional, o de una propuesta. Es posible. ¿No? Y uno de los aspectos que dice es que la Constitución del 49, que fue derogada por Aramburu a través de una proclama nada más, pero que después no fue retomada ni tenido en cuenta ese punto, y que por eso la actual es... de acuerdo con Mempo Giardinelli, está deslegitimado. ¿Usted qué piensa? Es una interpretación posible y es una interpretación legítima y si bien no la comparto, la respeto y puedo revisar lo que pienso, y esta es una postura de numerosos constitucionalistas también. Lo que creo es que debemos dar vida a la Constitución todos los días. La Constitución es nuestro amparo, no es la solución a todas las cuestiones, pero es un proyecto de vida que alguna vez pactamos y que debemos cumplir. Y podemos reformarla total o parcialmente, porque ya la Constitución del 53, sabiamente en el artículo 30, que sigue aún vigente, establece la posibilidad de su reforma total,
cuando dice esta Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. ¿Cree usted, hasta políticamente, Sí, la necesidad de instaurar una idea de posible reforma? Debería darse, primero debería instalarse en la sociedad y darse un gran debate, pero no un debate discursivo o un debate parcializado, no. Creo que debería darse un gran debate social en el que se instale primero esta posibilidad y a partir de la información que debe llegar a la ciudadanía a través de los distintos ámbitos, que la ciudadanía empiece a pensar en esta posibilidad que habilita la propia Constitución, como hoy le decía. Y después plantearse a partir de esa posibilidad si es conveniente o no, si es necesario o no, si es oportuno o no, sin apuros. Porque la reforma constitucional no creo que nos dé... Por sí misma, no, mucho, ¿no? No, creo que hay que empezar, es mi opinión, es opinable Sí, todo sí, esto sí. que estoy diciendo. Creo que lo que debemos hacer es cumplir el sistema constitucional, conocerlo y cumplir. Ese sistema rico en garantías, en principios, en instituciones, por eso yo decía la vanguardia, e instalar de a poco, no apresuradamente, y que es porque si no se deslegitima. ¿Qué es lo que pasó con la reforma del 94 en su momento? Y se llega al Pacto de Libre y hasta ahora seguimos discutiendo algunas cuestiones de la reforma que finalmente se institucionalizó y es nuestra actual normativa. Por eso me parece conveniente. Esto puede darse, está previsto en la Pero Constitución. en un proceso largo y pensando en el largo plazo, ¿no? No largo en términos, hoy digamos que el tiempo, ya no podemos, todo se produce rápido, todo es lo urgente, pero lo urgente no tiene que de ninguna manera superar ni prevalecer a lo esencial, a lo importante en la vida de una sociedad. Qué tan importante plantearse si es necesario reformar el sistema constitucional cuando tanto nos cuesta cumplirlo. Lógico. Algunos inclusive, y nada más que como un disparador para futuras charlas, ¿no? Sí. La posibilidad de pasar de un presidencialismo a un parlamentarismo, que sería una de las opciones. Ya tenemos con la reforma 94 ya un presidencialismo atenuado. Bueno, esta es una de las posturas que podría revisarse, sin duda, la conveniencia. Hay dos grandes modelos referenciales, de constitución originaria, el sistema presidencialista que tuvo sus orígenes en Norteamérica y el sistema parlamentario inglés, con todas las variantes y modalidades, porque cada país, cada sociedad toma su propia modalidad y hoy se van acercando. Hoy ya esos dos grandes modelos ya hoy se van acercando, lo mismo en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Doctora, Sí. Ya casi en el final de nuestra charla y abusando de su tiempo, ¿no? No, todo lo contrario. ¿Cómo están con el presupuesto aquí en el Chaco? Tema presupuesto, tema no menor, que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con la administración de los fondos, que tiene que ver con el bienestar de la provincia. El presupuesto como herramienta constitucional, como instrumento de gobierno de una sociedad. Ojalá pudiéramos nosotros desde el Poder Judicial tener nuestro propio presupuesto y nuestra propia autarquía. Este no es nuestro sistema, digamos, porque la Constitución provincial... La asignación viene desde el Ejecutivo, ¿no? Pero el Poder Judicial tiene la atribución constitucional de preparar su presupuesto. Muy importante esto que me pregunta, porque el Poder Judicial tiene asignada, y en este caso particularmente el Superior Tribunal de Justicia tiene asignada una serie de atribuciones que debemos ejercer con prudencia, pero con energía y firmeza. Y una está vinculada a la preparación del presupuesto, porque ¿quién mejor que el Poder Judicial para examinar y determinar cuáles son sus necesidades, sus recursos, sus gastos? Si una entidad cualquiera, hablemos de una
persona o cualquier otra Y entidad. establecer las prioridades que correspondan, ¿no? Totalmente. Por supuesto, no un poder judicial cerrado, un poder judicial abierto a las demás autoridades, a su ciudadanía, a las organizaciones sociales, recogiendo todas esas necesidades. Entonces tienen el deber, la posibilidad, la atribución de preparar su presupuesto y de enviarlo al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, si aplicamos la Constitución y lógicamente, dentro de esa instancia de preparación, que se abra el diálogo, la negociación para hablar con responsabilidad, para Hoy no es dialogar. así, ¿no? Y funciona a medios esto, esto funciona a medios. Necesitamos tanto, pero le damos tanto, es más o menos así. Bueno, porque el tema es, en la instancia de negociación previa ya hay que dialogar. Y hay que dialogar con el Ejecutivo y con el Legislativo, que son los que van a decidir, porque una atribución constitucional es aprobación por ley del presupuesto del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? El Superior Tribunal, antes del 31 de agosto, tiene que enviar su proyecto, preparar, de presupuesto para el año siguiente. Lo envía al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo remite al Poder Legislativo, que es quien debe aprobarlo o no, a través de una ley. Y en ese ámbito de decisión de aprobación o no y de introducción de modificaciones, se van dando las variantes, ¿no? Así es, pero con participación activa de los tres poderes. Hoy no están plenamente satisfechos. Hay buen diálogo con el Poder Ejecutivo Provincial, esto hay que destacarlo, hay buen diálogo, hay un diálogo permanente también con el Poder Legislativo. Esto no es pérdida de independencia, es fortalecer la independencia, esto es así. Pero institucionalmente nos falta avanzar. Vamos a ver, este año pedí en la apertura del año judicial que trabajemos juntos en el presupuesto para que para cuando se apruebe en el 2017 el presupuesto para el año 2018, para el ejercicio 2018, no vuelvan a repetirse los mismos estos problemas. hechos, exacto, con diálogo. Doctora, la última pregunta. Sí. Usted habló recién de los tres poderes del Estado, ¿no? La típica integración del poder. Republicana. Así es. El Ejecutivo puede ser controlado por el Legislativo. Y por el ¿no? Judicial. Y por el Judicial. El Judicial por el Ejecutivo y por el Claro, Legislativo. pero el Legislativo dicta una ley, el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo. Total o parcialmente. Claro, Así es. pero a la justicia, ¿cuál es el patrón de la justicia? Porque, por ejemplo, en un fallo del Superior Tribunal o de la Corte Suprema, ¿cuáles son las instancias? Las internacionales. Para la revisión, Ajá. una vez que se llega a la instancia federal, Corte Suprema, se puede llegar, Claro. y también cuando hay denegación de justicia sin agotar el fallo de la Corte Suprema, se puede llegar hoy a las instancias internacionales. Pero da la sensación de que en la sociedad, o en la Sí. mayoría de la sociedad, dice, no, lo dijo la Suprema Corte, lo dijo el Superior Tribunal y no hay paso, es como que ahí se cierra. En el Superior Tribunal se agota la instancia local de revisión, ¿sí? Y es muy bueno señalar y tener presente, porque el Superior Tribunal tiene atribuciones de colegislador y puede enviar proyectos de ley a la legislatura vinculados a cuestiones de la justicia. Esto es muy, muy relevante. Y el segundo aspecto relevante, vinculado al Poder Judicial, y este es un buen ámbito para señalarlo, es que además de la función de juzgar, que siempre digo es la función cuasi sagrada, con qué autoridad una persona o un tribunal integrado por varias personas juzga respecto de la vida, los bienes, la libertad de otras personas. Es la función más delicada en una república, cualquiera sea el juez. Además de esa función de juzgar, en las causas que juzga tiene asignado garantizar la supremacía del sistema constitucional a través del ejercicio de una función que se llama
control de constitucionalidad y convencionalidad de todas las normas, e incluso de los actos, de los accionares, por acción o por omisión, derivadas de las autoridades públicas, de las demás autoridades y también de los particulares. Esa es una función, un rol político que el sistema constitucional ha asignado al Poder Judicial, a todos los jueces. La Argentina integra un conjunto de países dentro de un modelo que se ha denominado jurisdiccional difuso, porque se ha fundado en la confianza de los jueces. Cuando el juez ejerce ese control para determinar si un decreto del Poder Ejecutivo, si una ley de la legislatura, si una ordenanza municipal, hablo en el ámbito provincial, o si una propia sentencia emanada de los tribunales, y no se agota ahí la instancia de revisión, se ajusta o no al sistema constitucional supremo, sin duda que está ejerciendo una función política. Claro, término este concepto, política, que muchas veces cuando se aparece al lado de la palabra concepto justicia, la gente tiembla, ¿no? Pero no es así. No es así, ¿no? Y hablamos... Taxativamente no es así. No es así porque política es el bienestar, es la lucha por el poder y el ejercicio del poder en todas las manifestaciones. No solo hablamos del poder estatal, visualizado institucionalmente ese ámbito, sino el poder, a la manera de Weber, como una relación social de probabilidad de orientar la conducta de los otros en determinado sentido. En el ejercicio de esa función, que por supuesto no la ejerce en abstracto, sino que la ejerce en cada causa judicial que juzga, y lo debe hacer con suma prudencia, lo que no debe ni puede, aunque a veces lo hacemos, y bueno, y están los mecanismos para corregirlo, no puede es violar los espacios de poder de los otros órganos. Lógico. Solo el tercio de poder está el equilibrio. El equilibrio, la balanza famosa, ¿no? Así es, la balanza, sin la venta, claro. Sin la venta. Doctora, muchas gracias. Gracias de corazón a la ciudadanía del Chaco, nuevamente gracias, porque justamente estoy por cumplir 3 años desde que me dieron ese voto de confianza a través de los representantes en el Consejo de la Magistratura y a través de un régimen electoral realmente impecable. Me tocó a mí, podría haberle tocado a otro de aquellos postulantes valientes que se presentaron libremente, y bueno, luego a la doctora Valle, que es la segunda juez del Superior Tribunal, que ha accedido también por concurso antecedente y oposición. Felicitaciones por este tiempo que está, y ojalá no falte oportunidad como para poder aprovechar y transmitir a todos nuestros televidentes aquello que es necesario hacerlo desde la justicia. Muchas gracias, de corazón. Muy amable. Gracias. La doctora Isabel Grillo con nosotros aquí en Sin Retórica. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias por Somos Resistencia.
último bloque de nuestro programa. No nos ha quedado prácticamente tiempo para nada. El agradecimiento una vez más a la doctora Grillo por la gentileza de estar con nosotros, siempre tan amena y didáctica en su forma de contar aquellos aspectos de la justicia que no siempre son bien transmitidos para la sociedad, o por lo menos para quienes somos legos en materia de justicia precisamente. Nos vamos y le proponemos reencontrarnos la próxima semana con estas imágenes de la largada de lanchas en la última fiesta nacional del Surubí que se realizó en Goya en la última semana de abril. Que disfruten de esas imágenes y será hasta la semana que viene, si Dios quiere.